Si estás buscando algo inspirador que conecte contigo a través de experiencias reales en el aula de clase, estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Entre Profes. La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana presenta Entre Profes, un podcast hecho para ti, maestra, maestro que transforma vidas. Conducido por Fátima Saldonado. ¿Cómo están? Bienvenidos a Entre Profes, el podcast que llega gracias a la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. La idea es poder tener un lugar donde conversar de las experiencias, de cómo nos proyectamos, de cómo transformamos juntos la educación y también, ¿por qué no?, acompañar a todos nuestros docentes en este mundo emocional y decirles que no están solos, que estamos juntos para encaminar a nuestros niños y jóvenes. Y por supuesto quiero saludar a todos los profesores que nos escuchan en Lima, pero también a los que ya nos escuchan y nos escriben desde otras regiones del Perú y otras partes del mundo. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todos ustedes, el manejo del estrés. Lo que pasó con nuestros profesores fue terrible. De pronto vino la pandemia, los enviamos a casa. Muchos no tenían internet, no tenían computadora, se enfrentaban al esposo, a la novia, a los hijos y les pedíamos que sean profesores de televisión cuando no habían aprendido la estrategia. Y cuando ya por fin tenían el mundo ideal, los hijos resueltos, la computadora comprada, el internet maravilloso, el sistema nos dice que teníamos que volver a la presencialidad. ¿Y cómo hacíamos ahora con esa casa y con todas las responsabilidades? Y claro, los padres dijimos, señores, aquí están sus niños, me los entregan ya al final del día. ¿Estamos hablando de un superhéroe? ¿Estamos hablando de una superheroína que no tiene sentimientos y que puede resolverlo todo? Pues hoy tenemos a Vanessa Toribio, ella es nuestra especialista psicóloga educativa para hablar sobre el estrés en nuestros profesores y cómo manejarlo, pero también nos acompaña Josué Cifuentes Lezama, él es profesor de quinto de primaria de la institución educativa 3087 Carlos Cueto Fernandini y también está con nosotras la profesora Angélica Carguás de quinto de secundaria de la institución educativa Fe y Alegría del UGEL número 5 de San Juan del Lurigancho. Y ahí me gustaría empezar preguntándole a Vanessa, ¿qué tanto esta sobrecarga laboral que tienen nuestros maestros puede originar estrés? ¿Y qué significa que un maestro tenga estrés? ¿Está permitido que el profesor lo tenga? Vanessa, ¿cómo estás? Hola Fátima, ¿qué tal? Hola a todos, es un gusto estar aquí. Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta es que en este siglo XXI la presión en el ambiente laboral es inevitable, incluso que para la profesión docente, ¿no? Pero sin embargo hay un momento en el cual esta presión del ambiente laboral pasa el umbral de lo natural y se convierte inevitablemente en estrés, y tú lo has mencionado, han habido muchísimas situaciones durante la pandemia en la cual los docentes se han tenido que adaptar a la situación una y otra vez, que por supuesto inevitablemente los ha llevado al estrés, ¿no? Y justamente cuando reiteradamente a uno le toca hacer frente a una tarea o a una demanda en la escuela, ahora que estamos retornando a la presencialidad, para la que sienten que sus capacidades o sus recursos personales se ven superados, y señalé reiteradamente, porque no es lo mismo desarrollar un festival a que todos los días se tengan que quedar hasta muy tarde porque hay tantas cosas que hacer, ¿no? Que comienzas a sentirte agobiado, ¿no? Porque por eso y muchas otras cosas más. Entonces, es como que, imagínate que estás sosteniendo una taza de café, ¿sí? Y te piden que la sostengas por 5 minutos. Al principio, con energía, la sostienes, no hay ningún problema. Pero va pasando los minutos y ya se te adormece la mano, Ya ¿no? pesa. Te duele el brazo, el cuello ya te cansa, inevitablemente la taza se va a caer. Ya. Algo así es lo que sucede con el estrés, justamente. Ahora, ¿y cuál es la labor de los padres para acompañar a los docentes? Porque es como que por fin volvieron las clases y los docentes le dicen al padre, un momentito, somos un equipo, estamos los docentes y ustedes. ¿Cuál es ese apoyo que también, porque hablamos de padres también estresados, que han estresado a los niños, y es como un círculo vicioso que no sabemos cuál es la primera puerta que debemos de abrir? Claro, pero ahí es justamente donde el trabajo articulado docentes y padres de familia es importante. No se trata de que te deleguen a ti ahora la responsabilidad y se los devuelvas a los 18 años, ¿no? Formadito ya. Claro, y también es importante aprender a establecer límites.
porque como docente tú también tienes derecho a tener una vida personal y familiar. Claro, y uno le manda un WhatsApp al docente a las 11 de la noche porque yo llegué a trabajar y quiero que me responda y exijo que me diga qué hay que hacer al día siguiente. Y el docente es un ser humano, tiene familia, tiene un corazón y también tiene sentimientos, ¿no es así? Exacto. Y más aún, algunos docentes sienten culpa por apagar el teléfono o por decir no los puedo atender, disculpen. Y justamente estamos acá con Josué y yo le pregunto, Josué, ¿tú eres un superhéroe o también has vivido alguna situación de estrés como los mortales que somos todos los que estamos aquí? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, Fátima. Soy un superhumano, no soy un superhéroe. La verdad, creo que es una palabra bastante amplia, no entraría en ella, aunque de repente para los padres de familia, la sociedad en general, siempre nos tienen en un altar, ¿no? Pero es mentira, ¿no? También nosotros nos cansamos, nos estresamos, pasamos el día a día, tenemos preocupaciones, ¿no? Y en base a esto, pues, dentro de todo lo que he vivido en mi carrera, hay un caso en particular que recuerdo incluso antes de la pandemia. Un estudiante, no voy a poder decir su nombre, pero llegó a mí, quinto de primaria, según la familia, pues tenía una medicación y para mí era un poco difícil porque era un profesor bastante joven y bueno, trataba de ver la manera de cómo poder ayudarlo, ¿no? Le daba responsabilidades, funciones, lo ponía como delegado y funcionó bastante ese quinto de primaria, sus compañeros lo reconocieron, llegó todo muy bien, tuvo el apoyo de su familia, todo bastó que al año siguiente, después de vacaciones, se sintió un retroceso. Lamentablemente, el estudiante empezó a agredir a los compañeros, molestaba, jalaba las cosas y recuerdo que tanto eran las acusaciones, tantas las cosas que ya me agobiaba, yo no sabía qué hacer. En una de esas, puede parecer muy infantil, muy inocente, teníamos un bidón dentro del aula, un bidón con agua, y los chicos habían ido a educación física. Yo me había ido a sala de profesores, estaba revisando algunas cosas, y regreso, y este niño estaba inundando todas las mochilas con este bidón, todos los cuadernos de los chicos, de las chicas, y cuando lo vi, ya yo estaba visualizando todos los padres viniéndose encima con sus reclamos, con todo ello. Recuerdo que fue un miércoles, lo derivé a OVE, en ese tiempo estaba OVE, y tenía un taller por la tarde. Orientación del bienestar para el educando, ¿no? Exactamente. Entonces, recuerdo que ese miércoles tenía un taller en la tarde y le dije a mi coordinador, ¿sabe qué? Me siento mal, me está dando vueltas la cabeza. Y cómo me habrá visto el coordinador, pero me dijo, profesor, si se siente mal, mejor váyase, ¿no? Tranquilo, ya veo cómo acá soluciono y veo lo demás. Tomé un taxi, llegué al hospital, recuerdo haberle pagado al taxista y de ahí como si me hubieran quitado la antena. Me quedé sin señal y desperté en una camilla. Me dio un fuerte desmayo, al parecer, y le conté toda la experiencia al doctor y me dijo, pues no, estás estresado. Te voy a dar un tiempo de descanso médico. Y todavía le dije, doctor, por favor, que no sea tan amplio porque más me voy a estresar, creo, preocupándome de lo que va a pasar si es que yo no estoy, ¿no? Entonces me dijo, ok, vamos a verlo jueves, viernes y conectamos con fin de semana. Perfecto, ya yo me retomo el día lunes, ¿no? Y me dijo, ¿qué más? ¿Qué pasa contigo? Entonces trató de orientarme en el sentido de mis hábitos de vida, ¿no? El tema de la alimentación, el tema de los ejercicios. Yo era muy sedentario. Y es ahí donde empiezo a tomar en cuenta estas recomendaciones porque ya estaba tocando fondo, ¿no? Vanessa, yo veo ese testimonio con mucha valentía. O sea, que venga acá Josué a contarnos a todo el Perú y el mundo, no te quiero decir que nos ven millones, pero sí nos escuchan millones de personas, y que lo venga a decir, me parece de una honestidad, de una valentía que no solemos ver. Pero vamos a tener esta mirada con Josué desde el punto de vista psicológico. ¿Qué pasó con él? Bueno,
En primer lugar, hay varios factores. Uno que tenemos que tener en cuenta justamente es que el proyecto original de inclusión de docentes de hace varios años suponía un entrenamiento especial de los docentes, una preparación de los estudiantes, del grupo de estudiantes que iban a acoger a un estudiante con esas características, y nunca se hizo. Entonces es evidente que el profesor Josué llegue al punto en el cual nos ha comentado, su estrés no se daba por una falta de voluntad de apoyar a su estudiante, porque él claramente tenía la voluntad de hacerlo, sino porque justamente necesitaba de mayores recursos para poder manejar ese tipo de situaciones. Entonces es evidente que una situación como esta, que superaba sus posibilidades, lo estresara, ¿no? Ahora, no se trata del chico, no es por el estudiante, es justamente por todo este ambiente que se fue creando. Incluso él nos habla de otras situaciones que no estaban bien organizadas, como por ejemplo el tema de los horarios, ¿no? Entonces se va generando un combo de situaciones que te llevan justamente a que tu cuerpo diga simplemente basta. Claro, y además también tener atención sobre los signos de alerta, ¿no? Nos están escuchando muchos docentes y dirán, bueno, pero este zumbido que tengo en el oído o esta especie de mareo o el no poderme concentrar quizás en clase puede ser signos también de alerta para pedir una cita psicológica y que nos ayuden a sobrellevar el día a día. Y hay muchísimos signos. O sea, algo que tenemos que tener en cuenta es que nuestro cuerpo siempre habla y le tenemos que hacer caso. ¿Quién conoce el cuerpo? Nosotros. ¿Quién conoce nuestra mente? Nosotros. Si nos está diciendo algo y no lo escuchamos, simplemente va a tomar la posta y va a decir: tienes que hacer un alto sí o sí, y nunca lo va a hacer de la manera más agradable, ¿no? Claro. No lo va a hacer de la manera delicada, simplemente nos va a decir para. Entonces hay pequeñas señales que nos llevan, ¿no?, a detectar o identificar en nuestro propio cuerpo que el estrés está entrando en nuestra historia, ¿no? Van desde mal humor, desde cierta debilidad, cansancio, ¿no? Hay estudios que han correlacionado, por ejemplo, el estrés laboral con dolor de espalda, cuello, que es algo muy común. Las contracturas, ¿no? Las contracturas, las lumbalgias, ¿no? Trastornos digestivos, por ejemplo, el acné, que es muy frecuente principalmente en los varones, ¿no? E incluso en las mujeres, cambios de ciclo menstrual. Claro. Mire, ¿cómo puede alterar esto en la dinámica de nuestro propio cuerpo? Claro, porque además, Vanessa, cuando hablamos del departamento de psicología en los colegios, siempre es para la atención a los niños y resolver problemas con los padres, pero no tenemos departamentos de psicología que tengan un espacio para los docentes, ¿no? Y que hayan también, los colegios tienen que entender que la directiva es responsable de calmar y estar atentos a la salud también mental de aquellos que lideran a todos nuestros niños y jóvenes. ¿Ya conoces los 4 lineamientos de gestión educativa para Lima Metropolitana? Metas de aprendizaje, para entender y acompañar los aprendizajes. Certificación múltiple, para la empleabilidad e inclusión económica. Bienestar en la comunidad educativa, para escuelas sin violencia. Gestión escolar autónoma, para atender las necesidades del entorno. Porque queremos que nuestros estudiantes logren sus proyectos de vida. Conoce más en drel.gov.pe. Estás escuchando Entre Profes, un podcast de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Continuamos. Bueno, realmente tenemos muchas cosas por hacer, pero justamente este podcast que hacemos es para unirnos, para juntarnos con todas las ideas de nuestros docentes y poder ver el camino mucho más claro. Y también estamos con Angélica, y Angélica, yo me imagino que tú también vives este día a día, que tienes ganas de cumplir con todos, pero que también tienes responsabilidades. ¿Has sufrido alguna situación estresante o qué trucos tienes para manejar el estrés? Muchas gracias por la invitación, Fátima. Encantada de compartir. Bueno, yo lo que quiero compartir es el estrés que sufrí al retornar a las clases presenciales. Era tan estresante que lo primero era dotarme de los equipos, ¿no? Mascarillas, tener el alcohol,
Luego era el miedo pues al transporte, porque estábamos bastante tiempo en casa, era el transporte. Llegar a la institución y empezar el trabajo. El uso de la mascarilla era frustrante porque no podemos dictar la clase con mascarilla. Revisar algunas actividades de los estudiantes, difícil. Agarrar su cuaderno, era bien difícil. Y no podías tener este contacto que a veces el estudiante y el maestro tienen en este espacio íntimo de la palmadita, de que le das la mano, le agarras la cabecita, y hay una necesidad de ellos, ¿no? De un requerimiento afectivo de tu parte. Sí, era una frustración, como usted dice, de no poderlos abrazarlos, de decir, mira, nos encontramos, solamente eran las miradas de los estudiantes. Y eso pues era lo que animaba a uno, ¿no? Ver sus ojitos, ver esa alegría, transmitir eso de que por fin estoy siendo iluminada por mis estudiantes, que 2 años han estado detrás de pantallas. El recreo, estrés total. ¿Por qué? Porque pues teníamos que cuidar que no se abracen, que no se toquen, que cada uno coma su propia lonchera, que terminado el recreo se laven las manos, llegado al salón el alcohol. Entonces eso ha sido una situación de estrés. Toda esa semana, la primera semana, y justamente era pues porque el colegio, el promotor decidió que nuestro colegio sí o sí va presencial, mientras que los otros colegios a nivel nacional todavía esperaron unos 15 días, me parece. Y él nos decía, ¿no? Ustedes van a llevar una consigna. La consigna es que nada te turbe, que nada te detenga. Muy bien. Con esa consigna empezamos a trabajar. Ahora, Angélica, ¿en algún momento te quebraste? ¿En algún momento dijiste, quiero salir corriendo de aquí, no sé hacia dónde mirar? Por supuesto. Tuve un problema, como la doctora decía hace rato, un problema en la columna. Y eso me llevó pues a tener el tratamiento con psicología, con neurocirujanos, y llevé ese tratamiento. Ese acompañamiento ha hecho pues que pueda superar ese estrés, ¿no? Ya ahora estamos a meses, que ya uno pues bueno, ya se da la tranquilidad de que caramba, ya empezó a usar la mascarilla, ya podemos dictar la clase. Ahora, Vanessa, también hoy es un podcast muy conmovedor y yo siento como casi de un confesionario, ¿no? Y también agradezco mucho la valentía que nos está mostrando hoy Angélica, porque ha sido terrible para nuestros maestros y algunos son resilientes y pueden salir adelante solos, pero otros todavía están con estos sentimientos encontrados y con muchos miedos. ¿Cómo calmarlos a ellos cuando les estamos pidiendo a nosotros los padres que calmen a nuestros hijos y que también por ahí a nosotros? ¿Cómo los ayudamos? ¿Qué les decimos? ¿Cómo los contenemos a los maestros? Bueno, tenemos que tener en cuenta que la profesión de maestro es una profesión relacional y que justamente van respondiendo a múltiples demandas, ¿no? Y como decíamos al inicio, no es un superhéroe, aunque a veces pareciera, ¿no? Los profesores son personas de carne y hueso, ¿no? Pero que tienen que responder a esas múltiples demandas del director, del UGEL, del ministerio, de los padres de familia, las preocupaciones propias, ¿no? Organizarse ayuda mucho. Encontrar espacios para poder equilibrar la vida del trabajo, la vida del hogar, ¿no? Y tener espacios donde uno pueda también tener otros momentos en los cuales disfruta y sea feliz, ayuda muchísimo. O sea, nos estás diciendo que un maestro no tiene que ser maestro las 24 horas, los 7 días a la semana. Exactamente. Y qué paradójico lo que dices, porque en la última encuesta ENDO que realizaron a los profesores, mira, le dedican más de 3 horas a preparar clases y labores administrativas el 63% de maestros. Claro. Más de 3 horas. Y esas horas son fuera de su horario, o sea, pasado la 1 de la tarde. ¿Sí? ¿Y quieres saber cuántas de esas horas les dedican a realizar, por ejemplo, deportes o actividades físicas? Solamente el 9%. Claro, es que de verdad yo creo que si empezamos a hablar
empezamos a entender que hay un problema y podemos encontrar las soluciones. Por eso yo les agradezco esta valentía. Josué, luego de este momento terrible que tú pasas, hay un cambio en ti, me imagino. Dices, a ver, señores, esta es mi vocación, amo a mis niños, pero también me amo a mí, porque tenemos que empezar a querernos nosotros mismos para poder dar amor, ¿no? Es como esto que nos dicen cuando vamos en el avión, señores, si hay algún problema usted se pone primero el oxígeno y así sea su hijo, primero usted y después para ayudar al otro. ¿Cómo has hecho tú para ponerte esa mascarilla de oxígeno y luego ponerle la mascarilla a tus estudiantes? Tuve que empezar a ver que el que necesitaba primero ayuda era yo, para poder ayudar a mis estudiantes. ¿Fue fácil reconocer eso? No fue fácil porque ya tienes como que ya una naturaleza o una vocación y a veces uno piensa de repente, no, tengo que primero anteponer esto y después lo demás. No, primero es uno. Y en base a eso es el poder seguir con las demás áreas de tu vida. Empecé, como dije, ¿no?, a mejorar mis hábitos alimenticios, a hacer ejercicio, a organizar mis tiempos, ¿no? Yo decía, curioso, ¿no? Porque en la carrera siempre nos enseñan a nosotros a planificar unidades, programaciones anuales, hasta reprogramamos y todo, pero en nosotros no podemos programar nuestra propia agenda. Entonces, empecé, ¿no? Me gusta bastante la tecnología, pero empecé a usar bastante mis agendas así escritas, y ahí es donde trataba de ver mis tiempos, ¿no? Ok, hasta aquí reviso, hasta aquí atiendo, ¿no? Es mi tiempo y voy a dedicarme a mí, ¿no? Entonces, sí... un antes y un después. Ajá, claro. Traté de capacitarme tecnológicamente para hacer los informes para los padres de familia. Les llega de manera personalizada. Los padres me dicen, profesor, y a cada uno les llega, a cada estudiante que usted tiene son 30. ¿Cuánto se demorará de tiempo? Dirán, pues no, 2 horas, 3 horas, pero en realidad me demoro 15 minutos. Claro, Entonces, es que de verdad la capacitación es fundamental para tener soluciones mucho más rápidas. Ahora, Angélica, los niños y los jóvenes tienen pues una inteligencia emocional bárbara. ¿Ellos en algún momento sintieron que estabas así? Y en todo caso, ¿cómo te acompañaron? Porque ellos también con una sonrisa o con una mirada nos pueden transformar ese mal día que tenemos. ¿Cómo te ayudaron tus estudiantes en el proceso curativo para combatir este estrés que tenías? Como le había mencionado, el solo hecho de ver sus ojitos, eso era lo que día a día hacía que yo me llene de fortaleza. Te nutrías. Sí, eso era. ¿Y alguno se dio cuenta? Porque tienen una capacidad los niños y a veces se te acercan y te dan ese abrazo que no estaba tan permitido, pero que todo lo sana, ¿no? ¿Alguno se dio cuenta? ¿Tienes algún caso con uno en especial? Mire, el episodio que he pasado, he tratado de evitar que ellos lo detecten, porque yo entiendo que el enseñar es transmitirlo emocionalmente. Así que antes de empezar mi clase, respiraba y decía, son ellos. Aquí me transformo y dicto mi clase. No hay problema ni nada. Entonces, evité que se dieran cuenta. Ahora, ¿hay un estrés, Vanessa, positivo? ¿Podemos hablar de que este estrés que tenemos en el día a día, tenemos el tema de la distancia, del tráfico, las obligaciones personales, cumplir con nuestro trabajo, pero ese estrés lo podemos utilizar o canalizarlo de una manera en beneficio de nosotros y también de nuestros estudiantes? Sí, hay un estrés positivo, le llaman el euestrés, que es justamente esta energía, esa gasolina que hace que tú, por ejemplo, cumplas en los tiempos previstos, ¿no? Que hagas las cosas con entusiasmo. Tú necesitas una cierta presión para poder avanzar y hacer las cosas de manera óptima, ¿no? Pero cuando eso se da en picos sumamente altos de presión y cuando además esos picos altos se dan de manera continua, no hay cuerpo que aguante. Claro, se eleva el cortisol y nos inflamamos todo el tiempo y eso nos da también muchas enfermedades, ¿no? Y es un estado negativo y el cuerpo enferma, ¿no? El cuerpo te habla y te enferma y te dicen que hay cosas que están pasando y que tienes que atenderlas y que tienes que recuperar el equilibrio. Y aquí viene lo que hablábamos, ¿no? Este equilibrio de la mente, el cuerpo, ¿no? Y de los diferentes espacios en los cuales yo me voy moviendo. Yo soy docente siempre,
No nos podemos quitar la identidad de docentes, pero también soy padre, madre, soy abuelo, quizá tío, hijo. Hay otros espacios de mi vida que también necesitan ser atendidos, ¿no? Y entonces ahí es donde tengo que liberarme de la culpa a veces de decir no. No significa de que yo voy a atender a todos los chicos, sí, pero hay un horario también en el cual yo necesito recuperar fuerzas para darle lo mejor de mí en los momentos en que ellos me necesitan más. Claro, a mí una vez un niño me dio la gran lección de vida, ¿no? Cuando yo hacía el programa infantil me dijo, mira Fátima, yo no entiendo a los adultos, porque todo el día están renegando. Yo cuando juego, juego, cuando estudio, estudio y cuando como, como. Y claro, a mí se me iluminó todo porque dije, el adulto mientras come está pensando en el trabajo, mientras está en el trabajo está pensando en lo que tiene que hacer el fin de semana. Y claro, el niño también es el gran maestro de sabiduría de cómo debemos de ver la vida. ¿Qué te han enseñado luego tus niños para ver la vida desde otra perspectiva, Josué? Bueno, en el caso de ellos, la verdad, su amor, eso es fundamental. Te llenan con ese amor. O sea, tú sientes que cuando vas y das de repente las clases, hay un motor que se va desgastando, pero ellos mismos son los que se encargan de darte nuevamente esa energía, ¿no? Es un intercambio de energía y así lo siento, ¿no? Entonces, sí, después de años volví a encontrarme con ese estudiante. Ajá. Volví a encontrármelo. Yo estaba esperando al... No te fuiste al corriendo, guardia. ¿no? No, estaba esperando al guardia que me abre la reja, pero no estaba. Y justo lo veo ahí afuera y se acercó, yo me acerqué a la reja y me dijo, profesor, de entre todo me dijo, perdóneme. Y le dije, pero ¿por qué te voy a perdonar, no? Y entre la reja tratamos de darnos el abrazo. Y yo sé, después me he enterado que sí ha superado bastante de esas dificultades, ¿no? Y creo en eso firmemente, ¿no? El amor de ellos, que se expresa a través, pues, de sus abrazos, nos ayuda también a salir adelante. Angélica, y en tu caso, ¿cuál es el aprendizaje de parte de tus estudiantes? Porque también tienen esta mirada de disfrutar el día a día, ¿no? Los adultos siempre estamos pensando en mañana y pensando en el pasado, ¿no? Dicen que el que piensa en el pasado tiene muchos momentos de estrés, y el que piensa en el futuro, mucha ansiedad, ¿no? Y el niño nos enseña que hoy día es el momento. ¿Y qué te han dado a ti? ¿Qué estás aprendiendo de ellos? Pospandemia. Sí, mire, a pesar de la situación que hemos vivido, pospandemia, pues tengo estudiantes que han quedado huérfanos. Muchos de ellos han quedado huérfanos. Y me permite acompañarlos. Estamos ahí, conecto con ellos. Y me ha tocado trabajar con la promoción 2022. Entonces son chicos que ya van a dejar las aulas. Entonces el día a día lo vivimos, nos llenamos, nos empilamos, por así decirse, chicos. Y como enseño matemáticas, les digo, hoy día nuestro propósito es esto. Y al final decimos, ¿no? ¿Lo hemos logrado o no lo hemos logrado? Sí, profesora, lo hemos logrado. Entonces, como decía el profesor, ellos son nuestro motor. Ellos son la gasolina, por así decirlo, para seguir. A pesar de las dificultades, ellos están ahí sentados, escuchando, trabajando. Y eso es lo más gratificante, ¿no? Eso te alivia de llenarte de estrés. De todas las contracturas, Sí, todas las molestias y molestias. todas las enfermedades. Vanessa, ¿qué recomendaciones podríamos darle a nuestros docentes que nos están escuchando para que no vivan una situación de estrés o puedan salir si es que se encuentran ya con un diagnóstico? ¿Cuáles serían esos tips necesarios para poder manejar el estrés? Vamos con algunos tips. Entonces, primero, establecer prioridades. Uh-huh. ¿Sí? Yo debo decidir qué cosas puedo hacer, qué cosas pueden esperar, y aprender a decir no a tareas nuevas si es que realmente me siento agobiado. Porque si no, la mochila cada vez se me hace más grande, como piedras que ya después no voy a poder ni levantar. Escuchar implica también escuchar mi cuerpo y mi mente, que es lo que habíamos mencionado, atender a nuestros pensamientos, ¿no? Cuando ya me siento agobiado, siento que las cosas no puedo seguir más, algo está pasando y tengo que escuchar. Mantenerme en contacto con personas que puedan proporcionarme apoyo moral, apoyo emocional, ¿no? A la profesora le ayudó muchísimo un coach, ¿no? Entonces, rodearme de tener siempre esta red de apoyo me ayuda muchísimo, ¿no? Para poder salir de situaciones de estrés.
tomarme un tiempo para hacer actividades que pueda relajarme, que pueda disfrutar, ¿no? Y con eso también disfrutar de la vida, leer, hacer yoga, jardinería, lo que cada uno prefiera, todo es válido, ¿no? Entonces eso ayuda a que este agotamiento emocional no repercuta, por ejemplo, en mi calidad de sueño, ¿no? Entonces es necesario descansar, dormir, tener un día libre de conexión, porque eso me ayuda a que yo recargue mis energías, ¿no? Esto le llamamos como una limpieza mental, ¿no? Me ayuda muchísimo. Un cuarto punto, evitar pensar obsesivamente en los problemas. Ayuda muchísimo. Pensar más bien en las cosas buenas que estoy logrando que todo lo malo, ¿no? Que podría estar pasando, porque si no, mi mente se pone en negativo. Claro, no latigarnos, ¿no? Porque al final no vas a poder pensar en la manera como superar los obstáculos, ¿no? Uno mismo se va programando, ¿no? Hacer ejercicio con regularidad ayuda. También el cuerpo necesita, ¿no? Tú hablabas sobre el cortisol y entonces necesitas ir disminuyéndolo. Hacer ejercicio ayuda, ¿no? Hacer dieta, caminar, hacer ejercicio. El profesor nos contaba las cosas que él tuvo que hacer justamente para liberarse de esta situación, ¿no? Y si podemos hacer un poco de mindfulness, también ayuda, ¿no? Aprender a concentrarnos en el aquí y ahora, el disfrutar el momento, el día a día, y no pensar en lo que tenemos que hacer después o en lo que pasó, ¿no? Porque nos ayuda a disfrutar cada momento. Uh-huh. Bueno, grandes consejos realmente, y creo que es necesario entender, habíamos hablado del cortisol, y hay un neuroeconomista americano que se llama Paul Sack, que nos habla que lo que compensa el cortisol es la oxitocina, ¿no? Lo que nos calma, esta hormona. Y esa oxitocina está en los abrazos. Él recomienda 8 abrazos de 8 segundos. Ahora iremos buscando abrazos por todos lados, pero es parte de nuestra salud mental. Y tenemos pues estos niños maravillosos y jóvenes, y gracias a Dios ya podemos abrazarnos. Profesor Josué, una recomendación chiquitita para sus colegas y sus redes sociales, porque nos preguntan dónde lo pueden encontrar. Ok, bueno, para mí es fundamental planificarte con tu agenda y viajar. Es algo que también ayuda bastante. Muy bien. Uh-huh. Muy Y bien. en cuanto a mis redes sociales, en YouTube e Instagram, como Profesor Josué. Ahí está, lo pueden encontrar el profesor Josué y siempre está compartiendo interesante información. Profesora Angélica, en su caso, una recomendación para sus colegas y también sus redes sociales. Sí, mi recomendación sería reconocer las situaciones que nos provocan estrés y evitarlas, principalmente. Y lo otro es hacer lo que te apasiona. Si has dejado algo de hacer en tu adolescencia, en tu niñez, es momento que lo hagas, porque eso de verdad que te alivia y te recarga. Y bueno, en cuanto a mis redes sociales, me pueden encontrar en mi canal de YouTube como Angélica Carguas Mate Fácil, y también en el Facebook como Angélica Carguas. Bueno, lo interesante de todos nuestros docentes que son influencers, ¿ah? Y el influencer es el que es el líder de opinión y tiene influencia en nuestros niños y jóvenes. Vanessa, por favor, tus redes también para todos los que quieran tener contenido impactante para mejorar en el tema educativo. Bueno, en principio muchísimas gracias por la invitación. Me encantó este espacio y compartir con los maestros siempre es apasionante, gratificante, escuchar de sus propias experiencias las alternativas también, ¿no? Bueno, y a mí me pueden encontrar en Facebook como Vanessa Toribio o en la página web del Instituto de Educación, www.institutoeducacion.org. Bueno, Vanessa, muchas gracias por todas las enseñanzas que hoy nos dejas. Y qué importante reconocer primero cómo estoy, ¿no? Saber que tengo un problema, buscar ayuda, no tener vergüenza de decir estoy estresado, estoy ansioso, estoy deprimido, porque hay muchos profesionales que nos pueden ayudar. Hacer un llamado a los padres, que los profesores también necesitan de nuestro apoyo para trabajar por el bien de nuestros niños y jóvenes. Y desde aquí agradecerles a cada uno de los docentes que nos están escuchando, porque a veces dejan de lado su familia para encargarse de la nuestra. Así que, aunque el profesor José no le gusta, para mí como madre sí, son unos héroes y unas heroínas, lo tengo que decir. Gracias a todos los docentes que nos están escuchando.
Y este podcast llega gracias a la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Solamente quiero decirles que todo se puede, no están solos, estamos juntos para transformar la educación y van a ver que pronto todo lo que vamos contribuyendo, así sea un granito de arena, va a lograr que el Perú tenga los líderes que se merece. Nos vamos y nos reencontramos en el próximo episodio del podcast Entre Profes. Entre Profes llegó a ustedes gracias a la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y sus 7 UGEL. Los esperamos el próximo jueves con un nuevo episodio. Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Ministerio de Educación. Siempre con el pueblo. Bicentenario del Perú 2024.